Hola y bienvenidos a esta explicación técnica a fondo. Hoy nos metemos de lleno en algo verdaderamente crítico, la recuperación ante desastres en la nube, cubriendo GCP, Azure y AWS. Porque seamos sinceros, cuando ocurre lo impensable, la arquitectura de una empresa no puede depender de la suerte o de cruzar los dedos. Requiere estrategias de resiliencia diseñadas con precisión milimétrica. Así que veamos cómo se construye exactamente esta red de seguridad en los tres gigantes de la nube. Bueno, vamos al lío. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y va directa al grano. Primero, analizaremos la recuperación en Google Cloud. Segundo, pasaremos a Microsoft Azure. Tercero, desglosaremos a Amazon AWS. Y cuarto, veremos las mejores estrategias para minimizar el tiempo de inactividad técnica. Comencemos. Arrancamos con nuestra primera parada en el mapa, la arquitectura de recuperación empresarial en Google Cloud Platform. Para entender por qué esto es tan absolutamente crucial, pensemos un momento en el sector sanitario. Esta es la dura realidad de una interrupción. Aquí, una caída del sistema no es solo un dolor de cabeza técnico o dinero perdido, es un riesgo real que altera la vida de los pacientes. La imposibilidad de acceder al historial médico de urgencia en un hospital ilustra perfectamente por qué nuestra tolerancia a fallos en la nube debe ser literalmente cero. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto en GCP? Pues nos basamos en dos métricas fundamentales. Primero, el RTO, o el objetivo de tiempo de recuperación, para restaurar las operaciones rapidísimo. Y segundo, el RPO, el objetivo de punto de recuperación, que básicamente busca que la pérdida de datos sea nula. Y Google maneja esto de maravilla utilizando su almacenamiento multirregional. Si una región entera se cae, el tráfico se redirige automáticamente a las regiones que siguen operativas. Un mecanismo impecable. Y aquí es donde entran en juego las herramientas de recuperación nativas de la nube en GCP. Construir una fortaleza de datos automatizada es posible gracias a funciones como el Object Lock, que hace que la información sea completamente inmutable ante borrados accidentales o ciberataques. Además, las políticas de ciclo de vida de Google Cloud Storage mueven los datos automáticamente entre distintas clases de almacenamiento sin que nadie tenga que mover un dedo. Pero claro, seamos honestos, un plan de recuperación es totalmente inútil si no lo ponemos a prueba, ¿verdad? En GCP, el enfoque es hacer pruebas híbridas. Esto significa simular interrupciones regionales a gran escala para validar que, efectivamente, la conmutación por error automatizada funciona en la práctica. Porque en medio de un desastre, lo último que queremos es depender de una intervención humana lenta y propensa a errores. Para rematar esta primera hoja de ruta con Google, tenemos que equilibrar la máxima seguridad con el cumplimiento de normativas como la ley HIPAA en salud, usando un control de acceso uniforme a nivel de bucket. Y oye, sin olvidar el bolsillo. Para eso está la clase de almacenamiento Conline, que nos permite archivar esa cantidad masiva de datos históricos, optimizando los costes corporativos de una manera brutal. Muy bien, pasamos a nuestra segunda hoja de ruta. Toca adentrarnos en las estrategias de recuperación de Microsoft Azure. Si antes hablábamos de salud, ahora pongamos el foco en el sector financiero. En la industria bancaria, una interrupción técnica es una auténtica hemorragia de ingresos. Cada transacción fallida equivale a dinero perdido y a la confianza del cliente yéndose por el desagüe. Es una realidad que no perdona ni un solo minuto de inactividad. Lo que resulta súper interesante aquí es ver cómo las diferentes capas de acceso en Azure impactan directamente en el RTO, el RPO y, por supuesto, en las finanzas. Fijaos, la capa frecuente o hot nos da un RTO bajísimo para esas cargas de trabajo súper críticas. La capa esporádica equilibra la balanza de costes y la capa archivo nos ofrece una retención tremenda a largo plazo con el coste más bajo posible. Todo encaja como un gran rompecabezas. A nivel de resiliencia nativa de la nube, Azure no se queda atrás. Su Azure Blob Storage se asegura de que no exista un único punto de fallo mediante la replicación automática y cruzada entre diferentes zonas de disponibilidad. Si una zona tiene problemas, los datos ya están seguros en otra. Y para manejar conjuntos de datos masivos de manera ágil, utilizan un espacio de nombres jerárquico que facilita enormemente la vida a los administradores a la hora de recuperar información. En el terreno de las pruebas y la preparación, los equipos de TI en Azure suelen comparar dos enfoques clave: los clústeres activo-activo frente a los activo-pasivo. Y volviendo al ejemplo del banco, el clúster activo-activo es un verdadero salvavidas. Al tener múltiples servidores operando simultáneamente, garantizas un tiempo de inactividad cero. Literalmente, no se cae ni una sola transacción si un servidor falla, porque el otro ya está absorbiendo toda la carga. Cerramos la parte de Azure hablando de un pilar indiscutible: el cumplimiento y la seguridad. Cuando manejas datos financieros, cumplir estrictamente con estándares como PCI DSS no es opcional. Y ahí es donde Azure Key Vault actúa como el auténtico cerebro de la seguridad, gestionando claves para el cifrado de datos tanto en reposo como en tránsito.
es decir, información 100% blindada ante cualquier auditoría o amenaza. Bueno, llegamos a nuestra tercera y última parada en el mapa de plataformas, Amazon Web Services. Para AW, el mejor ejemplo del mundo real es el comercio electrónico. En un brand e-commerce, los números dan vértigo. Una sola hora con la plataforma técnica caída puede suponer fácilmente millones de euros en pérdidas. Aquí, la resiliencia no es un simple gasto informático, es el escudo protector definitivo del negocio. Para evitar ese desastre, los arquitectos de AWS asignan objetivos muy precisos a sus clases de almacenamiento. Si necesitas que la pasarela de pagos y el catálogo vuelvan a estar online inmediatamente, usas S3 estándar para tener un RTO casi instantáneo. Pero si lo que quieres es guardar de forma rentable los registros históricos de clientes, los envías a S3 Glacier Deep Archive. Asumes un tiempo de recuperación un pelín mayor, pero el ahorro en costos a largo plazo es gigantesco. Y esto ilustra de manera brillante cómo AWS previene las caídas, adaptándose dinámicamente en tiempo real. Herramientas nativas como AWS Autoscaling reaccionan a los picos o a las interrupciones inyectando recursos al instante. Trabajando en equipo con el Elastic Load Balancing, el sistema detecta de forma inteligente qué componentes no están saludables y enruta el tráfico exclusivamente hacia instancias operativas. Así, un fallo de servidor pasa totalmente desapercibido para el usuario final. Aún así, el rigor operativo exige pruebas. Para que una plataforma no colapse durante una crisis real, en AWS se apoyan en 3 metodologías. Pruebas a gran escala para simular catástrofes de extremo a extremo, pruebas parciales enfocadas en validar un solo componente y las fascinantes pruebas paralelas, donde el entorno de recuperación opera simultáneamente codo con codo junto a producción. Esto asegura una sincronización perfecta. Para terminar con el ecosistema de Amazon, es clave entender cómo combinan la seguridad férrea con la optimización financiera corporativa. Por un lado, el servicio IAM dicta políticas granulares súper estrictas para controlar los accesos y evitar intrusiones. Por otro lado, para que todo esto no dispare el presupuesto, el uso estratégico de instancias reservadas permite predecir costes y generar un ahorro sustancial en comparación con el pago de recursos bajo demanda. Perfecto, hemos desglosado a los 3 gigantes. Ahora entramos en nuestra última sección, y esta es universal: cómo minimizar al máximo el tiempo de inactividad. El concepto fundamental que debemos llevarnos hoy es que la redundancia no es un lujo, es un imperativo para el negocio. Las arquitecturas de alta disponibilidad distribuyen el riesgo. Hablamos de configuraciones multirregión, balanceadores de carga, clústeres activo-activo y asegurar los discos con arreglos redundantes como RAID. Es construir una red donde si una sola pieza del engranaje cede, el sistema global no se detiene ni una fracción de segundo. ¿Y cómo se ejecuta esta magia técnica en el mundo real? Mediante la conmutación por error automatizada, el famoso failover. Pensemos que la intervención humana es sencillamente demasiado lenta para rescatar una plataforma moderna. Necesitamos una infraestructura con monitoreo proactivo constante que, al detectar la más mínima anomalía, detone el redireccionamiento impecable del tráfico hacia servidores saludables. La automatización total es el único camino hacia el éxito. Así que para despedirnos, os dejo con una pregunta ineludible para reflexionar. Si la región principal de vuestra nube corporativa colapsara en este preciso instante, ¿exactamente cuántos minutos tardaría el sistema automatizado en restaurar todas las operaciones al 100%? La diferencia entre una leve anomalía técnica y un daño reputacional millonario radica literalmente en esos minutos. Es momento de auditar y garantizar que esa resiliencia no falle jamás. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.